La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV, con la conducción de Vivi Landó, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a hablar de diabetes y embarazo. Esos son los temas que vamos a tratar hoy con la doctora Fabiola Romero, endocrinóloga, que está ya con nosotros y en instantes vamos a estar charlando con ella. Queremos al inicio del programa hablar un poquito de esto porque nos llama la atención, pensamos que es muy importante saber que tanto la diabetes gestacional como la diabetes que se presenta antes del embarazo aumentan el riesgo de problemas para el bebé y la madre. Para ayudar a disminuir estos riesgos, se debe seguir un plan de comidas, ejercitarse, examinar su nivel de glucosa y, si es necesario, tomar medicamentos. Bueno, de este tema vamos a hablar con nuestra invitada en instantes. Y nosotros hacemos lo que hacemos siempre al inicio del programa. Agradecemos y queremos agradecerle a Dios por el don de la vida, por el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo y a las empresas que hacen posible que estemos aquí en El Doctor en Casa. Muchas, pero muchas gracias. Y ahora voy a saludar, y ya la recibimos, a la doctora Fabiola Romero, endocrinóloga. Bien, y ya estamos con nuestra invitada, la doctora Fabiola Romero. Ella es endocrinóloga. Doctora, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Hola, bien. Muchas gracias por la invitación para compartir con ustedes y es un placer para mí. Un placer para nosotros recibirte y sobre todo hablar de este tema, diabetes y embarazo. Y ya en el corte nosotros estábamos hablando con la doctora y quería que nos expliques esto, diabetes y embarazo. La diabetes gestacional es cuando la mujer se embaraza, tiene diabetes, después nace el bebé y pasa la diabetes, ¿o cómo es la cosa? Ya. Te quería explicar un poquitito qué es lo que ocurre en el embarazo normal. Por favor. En todas las mujeres, ¿verdad? Que en el transcurso del embarazo, en las últimas semanas, en el segundo y en el tercer trimestre, ocurre unos cambios hormonales que hace que sean más susceptibles y que tengan una resistencia a la insulina, que se habla mucho de lo que es la resistencia a la insulina, que la insulina es una hormona que secreta el páncreas, ¿verdad? Que hace, que actúa metabolizando la glucosa. Muchas veces uno produce la insulina pero no actúa correctamente. Por todos estos cambios hormonales que hay, esta insulina actúa de manera, por decirte así, tiene una cierta resistencia, actúa con dificultad. Pero en el embarazo, en una mujer, un embarazo normal, o sea, una mujer sin diabetes, el cuerpo logra compensar eso. Cuando uno tiene una cierta predisposición a tener diabetes gestacional, no logra compensar esto y aparece en el segundo al tercer trimestre del embarazo. La diabetes gestacional, por definición, es toda diabetes que se inicia en el embarazo, que se diagnostica durante el embarazo por primera vez. Entonces, de allí la importancia de hacer el test, el screening, de hacer el análisis para saber si es que uno tiene o no tiene diabetes gestacional, porque esto no da síntomas. Claro. Bueno, pero si uno no sabe, está embarazada la mujer, no sabe que tiene diabetes, no se hace el análisis, ¿qué le pasa al bebé o qué le pasa a la mujer? Y la diabetes gestacional conlleva riesgo tanto para la madre
como para el bebé, para el neonato, ¿verdad? Para la madre implica, el hecho de que uno tenga diabetes gestacional implica una mayor predisposición, mayor riesgo a desarrollar en un embarazo sucesivo, de nuevo diabetes gestacional. Implica un mayor riesgo para tener diabetes tipo 2 en el transcurso de su vida, años más adelante. Implica riesgos de preeclampsia, de presión alta durante el embarazo, de mucho líquido, polihidramnios, una serie de complicaciones obstétricas. Y para el niño, para el bebé, implica el riesgo de tener malformaciones, de parto prematuro, de macrosomía, que son bebés grandecitos, un peso de mayor de 4 kilos, que todo eso conlleva riesgo. Es decir, una persona que no se hizo el diagnóstico y ya llegó para tener el bebé, que muchas veces ocurre en nuestro país, ¿verdad? Ya llegó en el último mes ya del embarazo y ya no se pudo prevenir, porque todo esto es prevenible. Claro, es prevenible, pero uno cuando queda embarazada va al ginecólogo y es el médico el que le tiene que pedir ese análisis que no sé cómo se llama para saber si uno tiene diabetes o no, ¿verdad? Sí, es la curva de tolerancia oral a la glucosa. Y esto se hace de manera universal. Para es que te vas y tomas el líquido azucarado. El líquido y esperas 2 horas y te vuelven a sacar sangre. Así mismo, ese es el análisis que uno... O sea, a toda mujer embarazada, más todavía en nuestro país, que somos etnia de riesgo, o sea, somos población del riesgo por ser de raza hispana, que ya tenemos más riesgo a tener diabetes, toda mujer embarazada debe realizarse este test a las 28 semanas si es que no tiene factores de riesgo, o antes si tiene factores de riesgo. Factores de riesgo, ¿cuáles son? Sobrepeso, o sea, si es que uno está embarazada, es de una raza con riesgo a la diabetes y encima otra vez tiene sobrepeso, ganó mucho peso durante el embarazo, tuvo antecedentes de diabetes gestacional o tiene papá, abuelo con diabetes, antecedentes familiares, entonces el riesgo se duplica, mucho más. O sea, todas las mujeres embarazadas, si todavía su médico no le pidió esta prueba, que puede tener el nombre que tenga, pero te vas, te sacan sangre en ayunas, después te dan un líquido súper dulce, tomás eso y tienes que estar 2 horas ahí en el laboratorio esperando y te vuelven a sacar sangre. Esa es la prueba. Esa es la prueba. Si estás embarazada y todavía tu médico no te pidió esa prueba, vos pedile al médico que querés hacerte la prueba para ver el tema de diabetes. Así mismo, quiero hacerme el test para saber si tengo diabetes durante el embarazo. Y con eso, hablamos siempre acá en el programa de la prevención, porque hay tantas cosas que se pueden prevenir y que lo mismo después tenemos los problemas porque no prevenimos, ¿verdad? O sea, y hay otras cosas que, bueno, no se pueden prevenir y entonces ya no podemos hacer nada, pero conocer lo que sí está en nuestras manos, que es, por ejemplo, esto, de hacernos el test las mujeres cuando estamos embarazadas, porque hay una diabetes que es durante el embarazo nada más, que después desaparece una vez que nazca el bebé. Pero si uno no sabe, el bebé puede nacer con malformaciones y todo lo que nos estuvo diciendo la doctora. ¿Hay mucha incidencia en nuestro país de diabetes gestacional? Sí, la verdad que estudios que se hayan hecho con rigor científico sobre la prevalencia de diabetes gestacional, no hay así muchos estudios, pero oscila alrededor del 5 al 10% de un estudio que se hizo hace varios años en el Ministerio de Salud, ¿verdad? Nosotros hicimos en el Instituto de Previsión Social un trabajo recientemente que ciertamente es en sala de internados de pacientes embarazadas de alto riesgo obstétrico y vimos un 50% de diagnóstico, o sea, es altísimo. Altísimo. Es altísimo. O sea, y que si no se hacían esa prueba... No iban a saber nunca. No iban a saber nunca. Si a lo mejor el bebecito nacía con problemas y... No iban a saber por qué. No sabían por qué. Y se podía haber evitado, que es lo más importante. Y lo bueno que nosotros logramos con este trabajo realmente es concientizar. Se pedía el estudio, se pedía el test de tolerancia, entonces se diagnosticaba y se trataba. Claro. Porque es así, es absolutamente tratable, es decir, cambio de estilo de vida, la dieta, el automonitoreo de la glucosa, la glicemia capilar, insulina si necesita, pero la gran mayoría ni siquiera necesita insulina, es decir, con una dieta adecuada y esto se controla.
Claro, y tenés la seguridad, estás asegurando la salud de tu bebé. Claro, o sea, no sé, para mí esto es un tema demasiado importante porque no estamos hablando de que yo, adulta, bueno, no me quiero cuidar de mi diabetes, ok, ¿verdad? Pero estamos hablando de un bebecito, o sea, no sé, es lo más preciado que tenemos. Si en este momento no nos cuidamos y no estamos programando a futuro la vida de nuestro hijo, o sea... Claro, es el derecho que tiene ese niño de que la mamá y el papá se preocupen de su salud ya antes de nacer, y es el deber que tenemos las mujeres embarazadas de pedir esto, y es el deber que tienen los médicos de no esperar que el paciente le pida, ¿verdad? Pero hay muchos que no piden, entonces por eso estamos hablando de eso acá. Acordate de cómo es la prueba, es súper fácil, no duele nada, no es nada. Y es un análisis de sangre. Sí, no es nada de otro mundo, y sí, hay un cambio y hay una diferencia enorme en la salud de tu bebé y tu salud, evidentemente, si te haces o no esta prueba para poder detectar. La gente que ya tiene diabetes, mujeres que tienen diabetes, quedan embarazadas, ahí no se habla de diabetes gestacional, se habla de mujer embarazada diabética. Sí, diabetes pregestacionales. Pregestacional. Ajá. Que son mujeres que eran ya conocidas portadoras de diabetes, o sea, diabéticas, y que se embarazaron. Pero mira, Vivi, que hay muchas mujeres que se diagnostican con diabetes gestacional, entre comillas, pero son personas que tenían diabetes y no sabían. Como se hicieron por primera vez durante el embarazo, entonces por definición entra todavía dentro de lo que se llama diabetes gestacional, pero lo más probable es que sea una diabetes que ya hayan tenido anteriormente. Y otra vez eso tiene muchísima importancia porque la diabetes gestacional se relaciona con ciertas complicaciones, pero la diabetes pregestacional no tratada, no diagnosticada, porque tienen la diferencia que son los niveles de glucosa son más altos, y ya en las primeras semanas del embarazo, cuando el embarazo es, o sea, de poquitas semanas, entonces trae mayor cantidad de complicaciones. Entonces, por eso es súper importante hacerse el estudio, y en las personas que tienen ya diabetes, programar el embarazo. Programar, es decir... Bueno, de eso quiero que me hables, que nos hables y nos cuentes a la vuelta del corte, por favor. Vamos a hacer un pequeño corte a la vuelta. Vamos a ver, si vos sos diabética, querés tener un bebé, ¿qué hay que hacer? ¿Se puede tener un bebé sanito? Sí, pero hay que programar, es lo que nos dice la doctora. Enseguida volvemos. Bueno, lo que yo no entiendo es por qué todos los ginecólogos no piden esta prueba a todas las embarazadas, ¿verdad? Porque cualquier persona puede tener, justamente se dice que es diabetes gestacional, o sea, la única necesidad es estar gestando, estar en gestación, estar embarazada para esto, ¿verdad? Entonces podés tener o no. ¿Cómo los ginecólogos toditos deberían pedir eso? Tengo que invitar a un ginecólogo, vamos a preguntarle, por favor, vamos a preguntarle el por qué no piden. Sí. Yo creo que anteriormente había como, no sé, se decía que había que pedirle solamente a las mujeres de riesgo, pero después, una vez que hubo estudios que comprobaron que con el tratamiento esto era totalmente prevenible, entonces el costo-beneficio es... Claro. Bueno, ginecólogos a pedir, por favor, embarazadas a pedir que le pidan este test. Bueno, y tenemos material. No, pero vos quedamos en que me ibas a contar cómo es la programación. Si una mujer ya tiene diabetes y quiere tener un bebé, ¿cómo es el tema de programar el hijo? ¿Qué tiene que hacer antes o qué es la programación? Y bueno, lo ideal es eso, que programen. Las mujeres con diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1 que desean tener hijos, tienen que estar en el mejor momento metabólicamente hablando, es decir, con el mejor control metabólico posible, es decir, que la glicemia, el azúcar esté normal, porque igual, por más que uno sea diabético, consigue tener la glicemia normal,
y a lo que se llama la hemoglobina glicosilada, ¿verdad? Que es un análisis, que es una hemoglobina que mide el azúcar de los últimos 3 meses, que esté en un valor ideal, que tiene que ser inferior a 6,5, inferior a 7. Es decir, prepararse, que uno esté lo mejor posible en cuanto al control glicémico, en cuanto al control de la diabetes. ¿Cuánto tiempo una mujer logra para estar en ese nivel? ¿Cuánto tiempo le lleva, claro, para estar en ese nivel exacto, perfecto, estable para poder encargar el bebé? Y depende mucho de cómo es, cuánto es el grado de la alteración metabólica que tenga, ¿verdad? Pero una mujer, en teoría, ¿verdad? Que tenga una diabetes con control relativamente estable, cuestión de meses, nada. Claro, y eso... y de la adherencia al tratamiento, es decir, con actividad física, con dieta, tomando los medicamentos así como se le indica, uno logra fácilmente, en 3 meses, 5 meses, uno logra perfectamente bien normalizar en cualquier persona, y más todavía una mujer que tiene el deseo de embarazarse, está motivada. Claro, entonces después de 3 meses o 4 meses vas a hacer los análisis, está todo bien, llama al marido, rápido, ahora ya está, estamos preparados. Así mismo. Sí, qué lindo. Y bueno, pero qué interesante porque estamos, se está preparando el cuerpo de la mujer para que esté de la mejor manera posible para poder tener al bebecito, que es lo que todas las mujeres debemos hacer, ¿verdad? Con diabetes o sin diabetes, o sea, preparar, planificar el bebé y estar en el mejor peso, con la salud y lo mejor para poder tener un bebé sano y un embarazo sano sobre todo. Bueno, tenemos material preparado por nuestro equipo de producción. ¿Podemos ver, por favor? Antes del embarazo, es importante que las personas que tengan diabetes controlen el nivel de glucosa en la sangre. Eso es especialmente cierto para las mujeres que deseen quedar embarazadas. Durante las primeras 8 semanas de embarazo, se empiezan a formar el cerebro, el corazón, los riñones y los pulmones del bebé. Los niveles altos de azúcar en la sangre son especialmente perjudiciales para los bebés durante esta etapa temprana del embarazo. Demasiada glucosa en la sangre puede causar defectos de nacimiento. Lamentablemente, la mayoría de las mujeres no se da cuenta de que está embarazada hasta las 5 o 6 semanas aproximadamente después de la concepción. ¿Está correcto? Está correcto, correctísimo. Es lo que habíamos dicho, ¿verdad? Programar. Claro. Programar, justamente porque no se da cuenta que está embarazada, entonces puede estar en el peor momento metabólico y traer las consecuencias. Entonces, programar cuando uno esté bien y allí programa. Claro. Bueno, y si no programó y se le escapó y está embarazada y ya era diabética, ese bebé, lo mismo hay posibilidades de, o sea, no es que se tienen que desesperar todas las mujeres diabéticas que se quedaron embarazadas y no están en su mejor momento, ¿verdad? Y es cuestión de, como se dice, ponerse las pilas y empezar con dieta, con actividad física en la medida que el ginecólogo autorice, ¿verdad? Automonitoreo estricto, y esas mujeres van a insulina. Eso es lo que hay que saber de entrada. Aunque antes del embarazo... Antes del embarazo ellos no usaban insulina, pero durante el embarazo apenas una mujer diabética ya previamente que se embaraza, pero al instante tiene que ir a consultar con su clínico, endocrinólogo, de manera a ver la medicación. ¿Y cómo vamos a hacer la medicación? Directamente pasar esos antidiabéticos orales que estaba usando, o sea, las pastillas, los comprimidos, pasar a insulina. Porque hasta hoy día, si bien hay estudios que dicen que, bueno, que drogas como la metformina no dañan al bebé y que se llevaron el embarazo a término sin ningún problema, no está autorizada. No está autorizado, salvo ciertos casos, no están autorizadas las pastillas durante el embarazo, los comprimidos, los antidiabéticos orales. Entonces todas pasan a insulina. Claro. Puede ser una insulina al día, 2, 3, las que sean necesarias, pero todas pasan a insulina, Y una vez que nazca el bebé, ¿vuelve a tener su diabetes sin insulina? Vuelve con a tener sus medicamentos orales. Sin insulina, sí. Ya.
Perfecto. Bueno, me desvío un poco del tema, porque el tema era diabetes y embarazo, y, o sea, no tanto me desvié, pero embarazo gestacional, digo, diabetes gestacional. Pero, bueno, interesante todo lo que estamos aprendiendo. Tenemos 3 minutos para el corte y tenemos preguntas de la gente en las redes sociales. Vamos a toda velocidad, por favor, señor director, con estas consultas. Bueno, Fátima de Pedro Juan Caballero dice, ¿cuáles son las áreas adecuadas para inyectar insulina, especialmente cuando ya el embarazo está muy avanzado? Bueno, las áreas, ya cuando uno tiene una pancita, por decir así, las áreas más seguras es la cara anterolateral del muslo. Es decir, en el muslo a 4 dedos de la rodilla, en la cara externa. Ajá. Entonces ahí uno se aplica la insulina sin problema, o en la zona glútea también. Ya, perfecto. Bueno, y tenemos otra consulta. Vamos a ver. Mercedes Datirá, ¿cómo puedo darme cuenta si tengo diabetes gestacional durante mi embarazo? Y es lo que habíamos hablado, haciéndose el test. Ya. El test, la curva de tolerancia oral a la glucosa. Perfecto. Bueno, ahora sí, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos con nuestra invitada y este tema tan interesante, diabetes gestacional, la diabetes y el embarazo. ¿Qué pasa con una mujer diabética que quiere esperar un bebé o que ya está esperando el bebé? Volvemos ya. Continuamos, estamos hablando con la doctora Fabiola Romero. Ella tiene 3 hijos. En el corte me estuve investigando, haciéndole entrevista personal. 4 años. 2 años y 9 meses. Y 9 meses. 3 nenas. 2 nenas y un varón. Ya. Ay, qué lindo, qué belleza tener una familia así, sí, cuando son chiquititos, divinos, bueno. Y trabajadora como todas las mujeres de nuestro país, por supuesto, y haciendo de todo para poder dar de mamar, estar con los bebés, sí, atender el consultorio, venir acá al programa y todo. Qué lindo, felicitaciones. Lo que se puede. Claro, felicitaciones, gracias, doctora, gracias, qué maravilla. Bueno, y nosotros vamos a seguir hablando, sí, de embarazos, de bebés, de diabetes. Ahora tenemos material preparado por el equipo de producción y vamos a presentar este material, por favor. ¿Cómo la diabetes puede afectar a la madre y al bebé? Los niveles altos de glucosa en sangre antes del embarazo y durante este pueden empeorar sus problemas relacionados con la diabetes a largo plazo, como problemas oculares, enfermedad cardíaca y enfermedad de los riñones. Aumentar la probabilidad de que su bebé tenga problemas como nacer en forma prematura, tener exceso de peso, lo que complica el parto vaginal, y el bebé corre riesgos de sufrir lesiones durante el parto. Presentar problemas respiratorios, un nivel bajo de glucosa en sangre inmediatamente después de nacer u otros problemas de salud. Aumentar el riesgo de que su bebé tenga defectos de nacimiento. Aumentar el riesgo de perder a su bebé por un aborto espontáneo antes de 20 semanas o por feto muerto retenido, es decir, cuando el bebé muere dentro del útero después de las 20 semanas. Si su nivel de glucosa en sangre es demasiado alto, su bebé también recibe demasiada glucosa. ¿Está correcto, doctora? Sí, correctísimo, así mismo. O sea, muchas complicaciones, tanto en la vista como hasta perder un bebé. Sí, tanto en la madre como en el feto, en el neonato, en el bebé, y esto sí se traduce incluso hasta en la vida adulta de ese niño, porque se habla mucho de lo que es la programación fetal. Estos niños están predispuestos más tarde a también tener obesidad, también a tener diabetes o al síndrome metabólico. Programación fetal, contanos por favor cómo es eso. Y se cree que estos niveles altos de glucosa hace que a nivel, por decirte, de una parte de la célula que se está formando quede grabado dentro de la memoria, y entonces eso en la vida adulta, por más de que ese niño haya nacido o haya estado bien en la infancia, más o menos en la adolescencia ya empiezan a tener problemas de sobrepeso sobre todo y de diabetes. Es algo que
probablemente ocurra, ¿verdad? Claro. Que se está estudiando. Pero eso es si la madre no toma las precauciones necesarias. Por eso. ¿Verdad? O sea, si es diabética y no hace nada, queda embarazada y cursa su embarazo como si no tuviera diabetes, ¿verdad? Entonces se está dañando ella y al bebé. Al bebé en el momento y al bebé en el futuro. Claro. Por eso es demasiado, son demasiadas. Es muy importante. Es muy importante. Es crucial, es fundamental para la vida futura, no solamente esa mamá del bebé en ese momento, sino cuando sea mayor. Bueno, y tenemos otro material, vamos a ver ese material. Después de la llegada del bebé, existen ciertos pasos que puede adoptar para controlar la diabetes después del parto. A la mayoría de las mujeres se les recomienda la lactancia materna. De esta forma, ayuda a su bebé a tener la nutrición que necesita para mantenerse sano, además de los beneficios para las mamás también. Como las mujeres que dan pecho suelen necesitar más calorías, el dietista trabajará con usted para crear una dieta sana adecuada. Después del parto, quizás necesite menos insulina de lo normal durante varios días. Dar pecho puede reducir también la cantidad de insulina que necesite. No se recomiendan las pastillas para la diabetes para las mujeres que dan pecho. Está correcto. Eso que habíamos hablado unos minutos atrás, si es que una persona con diabetes que estaba con pastillas, luego se embarazó, usó insulina, también está mucho que ver si es que puede volver a las pastillas una vez que nace el bebé mientras amamanta. Claro. Mientras amamanta, ¿verdad? También está en discusión. Lo más seguro es si necesita, porque aumentan los requerimientos de insulina, empeora el control glicémico, como habíamos dicho, sobre todo durante las últimas semanas del embarazo, y luego cuando nace el bebé es como que disminuyen las hormonas del embarazo, la placenta, y es como que la diabetes de la madre se tranquiliza, mejora. Sí. Entonces, de repente, puede ser que necesite una sola dosis de insulina, dosis más bajas, inclusive puede ser que se pueda cuidar con la dieta un tiempo mientras amamanta. Sí. Una vez que deja de mamar, ahí sí vuelve a las pastillas, por decir así, o insulina si lo requiere, ¿verdad? Bueno, y la insulina que se le pone a la mamá, ¿eso no le hace daño al bebé? No traspasa, no hace daño, al contrario, le protege, le protege. Pensar que esa insulina puede traspasar la placenta y crear hipoglicemia en el bebé, eso ya está demostrado que eso no ocurre. Hay ciertos tipos de insulinas que sí se pueden utilizar y otras insulinas que no se pueden utilizar, pero eso de repente ya maneja más el endocrinólogo, por decir así, ¿verdad? Pero no atraviesa la placenta, no le hace daño al bebé y al contrario, lo que hace es protegerle al bebé porque hace que los niveles de glucosa, para explicarte un poquitito, cuando una mujer tiene niveles de glucosa muy altos durante el momento del parto, ahí las horas preparto, esos niveles de glucosa muy altos, ¿qué hace? Que el bebecito que está en la panza responda, porque si esa glucosa traspasa y llega pasa al bebé, entonces, ¿qué hace el bebé? El organismo del bebé responde produciendo mayor cantidad de insulina. La insulina lo que hace es bajarle el azúcar. Entonces, como que trata de compensar respondiendo y más cantidad de insulina. Uno corta el cordón umbilical y ese suministro de glucosa desaparece. Y ahí el bebé hace una hipoglicemia. Por eso es importantísimo que sé yo, de repente, como dijiste, hay mujeres que se diagnosticaron tarde su diabetes gestacional o no hicieron un buen tratamiento. Igual, hasta el final, es importantísimo que si ya no tuvo oportunidad de hacerse el tratamiento previamente, por lo menos esas semanas previas al embarazo, previas al parto, perdón, es importantísimo porque también se relaciona con hipoglicemia, con bajón de azúcar durante el parto. Claro, que es terrible para el bebé. Que es terrible para el bebé, que es terrible para el bebé. Y hasta eso se puede prevenir, o sea, si de repente llegamos tarde para el resto de las cosas. Si una embarazada con diabetes tiene 8 meses de embarazo y no se hizo nada, lo mismo es... Igual vale la pena, igual vale la pena hacerle el tratamiento. Porque
de repente sí, ya transcurrieron los 8 meses, el bebé a lo mejor ya tiene lo que se llama macrosomía, que ya está un poco grandecito, lo que sea, pero ese momento del parto es el que marca los niveles del azúcar del bebé, la hipoglicemia del bebé. Entonces, igual vale la pena. Bueno, creo que quedó súper claro. El tema de si el bebé nace y tiene hipoglucemia, tiene falta de azúcar en la sangre. Sí, falta de azúcar. Y eso le debilita y le hace daño. Le debilita, le hace daño, le puede dar convulsiones, puede requerir entrar a terapia intensiva, depende de cuánto es la gravedad del bajón de azúcar. Y todo eso podría evitarse si la mamá se hace el tratamiento adecuado. Así mismo. Bueno, y para poder tener un bebé sanito, como es lo que queremos, que todas las mamis tengan sus bebés sanitos y bueno, hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos para lograrlo. Bueno, entonces, recapitulando un poquito, una mujer diabética sin ningún problema puede quedar embarazada y tener un bebé sano si planifica con su endocrinólogo el mejor momento para de embarazarse. Esperar el bebé. Las mujeres podemos tener diabetes durante el embarazo, solamente durante el embarazo, que es la diabetes gestacional, que también, bien cuidado, no hay ningún problema con el bebé. Y la diabetes gestacional, que aparentemente es gestacional, una vez que nace el bebé ya tiene que desaparecer en la mamá. Si no desaparece, esa mujer ya era diabética antes y no lo sabía. Por eso es importantísimo, una vez que nace el bebé, a las 6 semanas, al mes y medio, cuando el bebecito tiene un mes y medio, volver a repetirse, reclasificar esa diabetes, reclasificar la diabetes gestacional. Y ahí vemos realmente si es que fue solamente gestacional o no. Y esa persona que tuvo diabetes gestacional, durante toda su vida se tiene que hacer controles periódicos porque tiene predisposición a tener diabetes en el futuro. Claro, o sea, no necesariamente tiene que quedar embarazada para tener la diabetes, sino que puede tener en cualquier momento de la vida. Por ejemplo, tuvo el bebé y cuando el niño tiene 7, 8 años de edad, y ahí sí ya es... Se manifiesta la diabetes. Se manifiesta la diabetes y diabetes. Diabetes. Claro. Bueno, entonces, moraleja, pedirle a tu ginecólogo la prueba y si ya sos diabética, entonces vas a querer esperar un bebé, hay que programar eso para que sea perfecto todo. Sí. Bueno, doctora, te queremos agradecer tu presencia en el programa, muchísimas gracias, nos explicaste súper bien. Gracias a vos, Vivi, gracias a la teleaudiencia, gracias al canal. Muchas gracias. Bueno, y te esperamos en un próximo programa para seguir hablando de este tema. Sí. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros vamos a un pequeño corte. A la vuelta estamos con el doctor Jorge Vacante, médico de familia, nutricionista, y le vamos a preguntar qué puede comer y qué no una mujer embarazada que tenga diabetes gestacional o que ya sea diabética. Vamos a ver con él. Bueno, ya estamos con el doctor Jorge Vacante, médico de familia, nutricionista, aquí con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Bienvenido al programa. Un gusto de estar siempre. Un placer tenerlo acá. ¿Cuál sería la alimentación adecuada para una mujer que está embarazada y que tiene diabetes gestacional o una mujer con diabetes que queda embarazada? ¿Qué tipo de alimentación que se puede hacer? Claro, hay dos pilares fundamentales, como en todos los capítulos de la nutrición, pero en este capítulo en especial hay un procedimiento médico que no debemos olvidar con la mujer embarazada diabética o la prediabética, etcétera, que es la educación alimentaria. Tenemos que enseñarle a manejar los alimentos, a manejar sus controles de hipoglucemia, de hiperglucemia, cómo va a manejar sus tiras, etcétera. Trabajar en conjunto con familiares, porque es una etapa sumamente importante que exige el máximo control. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien por qué el plan alimentario especial o particular en la mujer en el estado de embarazo y diabética, porque evidentemente favorece el desarrollo fetal, protege la salud de la madre, evita complicaciones,
evita la cetosis, etc. O sea, nosotros evidentemente en el plan alimentario tenemos que centrar mucho de nuestros pilares. Fíjese que usted aprende en nutrición que hay 3 pilares: educación alimentaria, procedimiento quirúrgico, el plan alimentario, que ahora vamos a nombrar algunos alimentos, y la insulinoterapia. Entonces, la parte primera, que es hemos dicho la educación, que es fundamental, porque muchas veces, y uno lo aprende en los cursos, no hacemos educación alimentaria del diabético, y en este caso de la mujer diabética o con un estado de prediabetes. Entonces, a ese punto agregamos la parte alimentaria. ¿Qué vamos a hacer desde el punto de vista alimentario? Vamos a hacer una dieta hipocalórica, porque evidentemente diabético, azúcar, dieta hipocalórica. No es así. No es así. Se va a regular solamente los hidratos de carbono simples, azúcares, etc. Ahora bien, ¿por qué no la dieta hipocalórica? ¿Por qué? ¿Por qué evidentemente si todo el mundo sabe qué es esto? Porque puede favorecer la aparición de ciertas sustancias metabólicas, no importa el nombre, que pueden dañar al feto. Bebé, claro. Entonces, evidentemente, hacemos una dieta, como se dice, come de todo menos dulce, digamos, para así, bien balanceado. Estoy resumiendo. Sí. Después, esa paciente tiene que disminuir la cantidad de sal, tiene que hacer dietas hiposódicas. Hay que tener cuidado con eso también. Tenemos que regular, salvo que la paciente agregue a su problema un estado hipertensivo. Entonces, hay que hace más o menos de 1.500 a 2.000 miligramos de sodio por día. Y si es hipertensa, se harán los ajustes correspondientes. Esa paciente puede ingerir fibras que a su vez evitan la absorción de los hidratos de carbono. Bueno, eso es un tema que se está discutiendo, pero en general hay que intentar de aumentar la ingesta de fibra. ¿Por qué? Porque esa paciente va a tener trastornos de absorción en oligoelementos y en el calcio. Tomado eso, haremos una síntesis. ¿Qué vamos a aportar? Sabemos que 500 centímetros de cúbico de leche y 30 gramos de queso cubren las necesidades de calcio. Bueno, a la paciente le daremos 200 con el desayuno, 200 con la merienda y 200 con la colación a la noche. ¿Agregaremos queso? Sí, agregamos queso. No los duros, sino los blandos o los untables, porque los duros tienen mucho sodio, mucha grasa también. Entonces, ¿qué hacemos con esa paciente? Le agregamos 35 gramos de queso para el desayuno y para la merienda. Para la colación, no. ¿Y agregamos pan o agregamos hidratos de carbono? Sí, una rodaja de pan, etcétera, y no dulces. A su vez, en el almuerzo, estoy haciendo una síntesis, claro, por sí, supuesto sí. que será individual, ¿no sé? Después, carnes, almuerzo y cena, sí. ¿Por qué? Porque 100 gramos de carne van a cubrir las necesidades de hierro. Si le agregamos un huevo, evidentemente cubrimos más necesidades de hierro. Entonces, carne, generalmente carnes blancas para facilitar la digestión, verduras, ¿de qué tipo? Color verde, para hacer síntesis, un plato de 150. Verduras verdes, el color rojo, tomate, remolacha, zanahoria, etcétera, un plato también. Y de las otras que son papa, batata, choclo, mandioca, que nosotros denominamos C, una apenas 2 o 3 veces por semana. Y frutas, 1 o 2 frutas con el almuerzo o 1 o 2 frutas con la cena. ¿Qué frutas? Pera, manzana, etcétera. O sea, evitar evidentemente las que tienen enorme hidrato de carbono y hacer controles periódicos y ajustes dietológicos. No es que uno... ¿Qué frutas tienen hidrato de carbono? Todas, pero hay una, por ejemplo, que tiene como ser la banana, es muy rica. Tiene más. Claro, tiene más. No digo que esté prohibida. No, pero que no sea solo banana. Claro, exactamente. Porque usted me puede decir, y la banana no puede comer una paciente, porque a veces la paciente dice, uy, tengo calambre, no será el problema por mi diabetes, o le gusta. Claro. Sí, denle una banana. Que la banana llena más que una manzana. Claro.
Claro, pero fíjese que la banana, la que está bien madura, porque esa madura tiene hidrato de carbono de más fácil absorción y es más rica en vitamina C. Nosotros tenemos que cubrir todos esos aspectos. Y le diría a este panorámico aspecto del plan alimentario que debemos hacer ajustes periódicos de acuerdo al peso de la paciente, a cómo está evolucionando, lo que nos informan los colegas de cómo está el desarrollo fetal, etcétera. Porque de esa manera vamos a llegar a un muy buen término y los controles posteriores. Perfecto, doctor. Le queremos agradecer su presencia, como siempre, tan claro. Gracias, muy gentil. Gracias, hasta el próximo programa. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.